Bendiciones a todos, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video que el Señor nos ha puesto en el corazón porque interesa mucho la verdad de hablar sobre estos temas, ¿no? O sea, cómo superar el dolor, el miedo y el temor. El temor, el miedo es uno de los adversarios que nosotros, yo diría el primer que empezamos a sufrir desde que nosotros nacemos en esa tierra, ¿no? Es uno de los primeros adversarios que tenemos que enfrentar sobre, o sea, el miedo a caminar, el miedo, entonces el miedo tiene bloqueado y paralizado a muchas personas de vivir lo sobrenatural de Dios, porque el miedo te trae duda, entonces es como que una cadena te lleva a otra, el miedo te trae inseguridad, el miedo te trae inferioridad, entonces nosotros necesitamos ser libres y hoy te voy a dar una de las claves que el Señor me puso en el corazón de cómo ser libre del miedo, del temor y del dolor. Porque el dolor es otra de las herramientas la cual el enemigo utiliza desde niños, desde la infancia, para poder paralizar y estancar las personas de vivir o de cuántos sueños fueron estancados, cuántos sueños de Dios y de la misma persona fueron bloqueados, estancados porque por el miedo y el dolor. El dolor hace con que uno se queda bloqueado y viviendo solamente en aquel círculo suyo del dolor. No, pero vamos a comenzar a hablar sobre el miedo y el temor. Todos nosotros estamos luchando hemos luchado, estamos luchando o lucharemos en una área de nuestra vida en la cual tenemos miedo. Por ejemplo, algunos tienen miedo al rechazo, otros tienen miedo al abandono, otros tienen miedo a ser traicionado, otros tienen miedo a calumnias. Entonces aquí hay que tener en cuenta que el miedo en un determinado, con una determinada cantidad, ella hace parte de nuestro cerebro que se activa frente a las amenazas, frente a algo desconocido. Entonces nuestro cerebro es activado como una alerta que Dios ya puso en nosotros para nosotros por ejemplo, si vemos un tigre, ya sabemos que es una amenaza y apartarnos para no hacernos daño. Entonces, esto es un miedo que Dios lo pone ya para nuestras vidas en un determinado nivel para protegernos. Pero cuando eso ya supera, cuando este miedo supera o este temor ya ultrapasa los límites, ¿no? Entonces, esto ya no es un miedo, entonces, sino que ya la persona está siendo influenciada o ya está llena de un espíritu de miedo. Entonces Dios quiere que nosotros hoy seamos libres del miedo, del temor, del dolor. Y el espíritu de miedo ha bloqueado a muchos de hacer cosas lindas para el Señor. Entonces aquí, ¿cómo yo voy a saber cuál es la diferencia cuando tú tienes un miedo que tú vienes enfrentando a años? Eso es que ha entrado un espíritu de miedo en tu vida y que necesitas ser liberado. Entonces, ¿qué miedo tú tienes? Que tú vienes trayendo desde la infancia, ¿no? Miedos. Entonces, ¿qué miedo tiene? Hay personas que tienen miedo de, como yo he dicho antes, ¿no? De ser calumniado. Entonces, yo estoy segura que habrá momentos y llegará momentos, si no ha llegado todavía a tu vida, llegará momentos, sea determinado la área que Dios quiera trabajar contigo para liberarte, porque no todos están atados en los mismos miedos. Hay personas que están enfrentando miedos o diferentes a los tuyos. Entonces, pero llegará un momento que Dios va a permitir en tu vida que tú enfrentes a estos miedos para que tú los venzas, porque nosotros no somos más fuertes de lo que nosotros nos enfrentamos, sino que somos más fuertes de lo que nosotros vencemos. Entonces, mientras tú no vences eso, tú vas a ser atrapado por eso, tú vas a estar siendo dirigido, atrapado por eso es la palabra. Entonces, Dios va a permitir situaciones en la vida de uno para que uno venza esos miedos en tu vida, en la vida de uno, no para quedar ahí atrapado. Entonces, hay personas que prefieren huir. Por ejemplo, una persona, y en este caso, obviamente, cuando ve un peligro, una alerta de un animal o algo que se acerca, ella va a huir por su propia seguridad. Pero en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, que la vida emocional si está atrapada, bloqueada, también interfiere en nuestra vida espiritual. Entonces, en nuestra vida emocional, si nosotros huimos frente a los miedos, entonces nosotros vamos a estar constantemente en una vida de huida. Entonces tenemos que decir, Señor, a mí me da miedo eso, llegar delante de Dios y decir, pero yo te pido que me ayudes y que me libere, y ser abierto con Dios y aclarar y ver hoy, hacer un análisis, ¿qué tengo miedo?
¿Contra qué estoy luchando? ¿Por qué? Porque hay personas que sufrieron cosas en la infancia, en la adolescencia, y ellas están cargando con cosas y llevando a sus vidas. Porque eso causó un temor, vino este miedo que ya se transformó en un temor, porque el temor lo que hace el temor es tan fuerte que ya se transforma y la persona quiere huir. Es un temor, un terror se transforma ya en la vida de una persona. Entonces hay personas que tienen miedo y viven sufriendo y tienen miedo a algo desde la infancia, pero ellas siguen viviendo. Pero eso acaba llevándose a un terror y esta persona ya acaba, por ejemplo, la persona que tiene miedo a la oscuridad por algo que pasó en la infancia o por no, casi todo el mundo tiene miedo a la oscuridad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ella huye del oscuro. Entonces el miedo muchas veces acompañado del temor. Entonces Dios quiere hoy también liberarnos del miedo y del temor. Entonces habrá momentos, situaciones en la vida. Por ejemplo, si tú no has pasado por el rechazo, te va a tocar pasar por el rechazo. No porque Dios te quiere que tú te quedes en esa posición, porque Dios quiere entonces que yo pase por eso, pero porque Dios quiere que tú seas más fuerte que eso. Dios no quiere que el rechazo a ti te vence en un determinado momento, ¿entiendes? Entonces, por eso Dios va a permitir que tú seas aprobado, principalmente dependiendo del llamado, del ministerio que tú tienes. Dios te va a dejar, Dios va a permitir que tú seas aprobado en el miedo, en el rechazo, en el abandono, porque para que llegue un momento, porque mira, cuando una persona... Ahora nosotros vamos a hablar del dolor. Cuando una persona, ella pasa por determinados momentos de dolor en su vida, ella acaba tomando una resistencia contra aquello. En el principio, por ejemplo, una persona que intentó, superó el miedo, sabía que iba a coger la bici, un niño, y iba a caerse. Tenía miedo de caerse, pero y se cayó. O sea, de tanto miedo que ella tenía, se acabó cayéndose porque pienso y luego existo, ¿no? Entonces, o sea, lo que tú cambia la forma como tú piensas y tú cambiarás la forma como tú vives. Entonces, si tú tienes una mentalidad siempre de miedo, no voy a hacer por miedo, no voy a lograr. Entonces, claro, tú no vas a hacerlo. El miedo estanca, el miedo activa una parte en el cerebro de la persona que hace con que esta persona no avance, se quede bloqueado y diga, no, mejor me quedo aquí donde estoy. Entonces, ¿y qué pasa? Y ya el dolor cuando tú sufres el dolor en tu vida, tú vas cogiendo una resistencia. Es más, hay personas que lo llevan hasta lo extremo. Entonces, y ya le da igual sufrir cosas, ya busca el dolor para agradarle a ella. Entonces, eso ya es un extremo, ya es un espíritu de dolor que entra en la vida de la persona, que ya no es un dolor, ya le agrada sentir dolor. Igual que el espíritu de miedo, ¿no? Que entra en la vida de personas, y hay personas que, le gusta superar, esas personas que le gustan practicar esos deportes extremos, le gusta la adrenalina, le gusta estar bajo el efecto de la adrenalina, o sea, de tener temor a lo que puede pasar, pero eso a ellos le excita, ¿no? Entonces aquí... nosotros vamos a enfocarnos en el miedo. Dios quiere hacernos libre del dolor. Entonces el dolor a veces viene en nuestra vida no para que nosotros estemos en esas situaciones de dolor, de herida, no. El dolor en el físico, él lo que hace es que es una llamada de atención. Por ejemplo, en el físico, cuando te haces daño, te cortas en el dedo, el dolor va a ser con que tú pongas atención en aquello que tú estás pasando. O sea, wow, me corté, voy a cuidar esta herida. Entonces, hay situaciones de dolor en nuestras vidas que nosotros pasamos para que es una alerta, es una llamada de atención que Dios está diciendo, hey, tú estás pasando por un momento de dolor donde no hay matrimonio. Entonces, ponte atención a mirar qué está pasando ahí que no está correcto. Entonces, tú estás pasando ahora mismo un momento de dolor donde en tu área emocional. Entonces, para pensar ahora mismo, ahí hay algo entonces que no está bien, para que tú pongas a investigar y a ver, no estoy bien. Entonces, tú puedes superar el miedo y el dolor siempre que tengas a Dios, a Jesús a tu lado. Él te va a ayudar porque se necesita un cuidado y también se necesita un proceso. Vamos a leer aquí la palabra del Señor como base. Tú me dirás, ¿por qué me has leído este versículo? Yo te digo la verdad, yo sentí siempre desde que comencé para traer este mensaje con este tema que está en Santiago, se encuentra en Santiago 4 del 7 al 10, que dice, si someteos pues a Dios, resistid al diablo
y Él huirá de vosotros. Cuando nosotros sometemos a Dios, nosotros estaremos fuertes para resistir cualquier cosa que pueda venir en nuestras vidas. Porque ¿quién es aquel que le gusta el dolor, que le gusta traer a las personas el miedo y el temor? Es al diablo. Desde el principio, desde el pecado, del principio de todo con Eva, él ya a través del pecado ya vino el dolor. Entonces, a través del pecado vino el miedo al rechazo, a que Dios le rechazara, el miedo a no lograr las cosas, el miedo a perder sus hijos. Entonces, el pecado, el espíritu de miedo, el enemigo está ahí trayendo miedo para que las personas no avancen, trayendo dolor a la vida de las personas. Eso es lo que le gusta al enemigo, para estancar y paralizar a las personas. Entonces, aquí desde el principio, Eva tuvo ya la primera mujer. ¿Cuál fue el primer dolor? El primer dolor, parir con dolor. Entonces ya no, el dolor que no fue una sentencia, pero porque tuvo un derecho que se abrió. Entonces, hay personas que quizás dieron una legalidad, un derecho. Quizás tus ancestros, tú mismo has abierto una puerta para tener el miedo, hablando ya del espíritu de miedo en la vida de la persona o del dolor. Entonces, ¿qué fue lo que hay que investigar y mirar? ¿Qué fue lo que yo hice? Hay espíritus de miedo que entran en la vida de las personas por películas, por cosas que escucharon, que vieron. Entonces aquí hay que analizar, estoy pasando por un miedo, yo soy la causante o fue de forma inconsciente, estoy la pasiva, simplemente ocurrió. Entonces, y ver, vale, entonces Señor, te pido perdón y renuncio y echo fuera todo este espíritu de miedo que hay en mi vida, espíritu de miedo y temor, fuera en el nombre de Jesús. Tú no me vas a estancar ni paralizar de alcanzar los sueños de Dios a mi vida. Necesitas hoy plantarte cara y decir, voy a superar, voy a avanzar, voy a vencer. Entonces, ¿qué era? Que lo que Dios me ponía, que Dios me decía, ¿cómo puedo yo hacer para poder yo superar el dolor, el miedo, el temor? Es enfrentándolo. Tú solo vas a saber lo que hay más allá si tú lo enfrentas. Si tú tienes miedo a la oscuridad, ¿cómo tú vas a enfrentar y superar a ella? Pues estando en el oscuro y sabiendo que nada te va a pasar, porque tú tienes a un Dios que te guarda. ¿Cómo tú vas a superar el miedo al rechazo? Pues enfrentándolo, que te rechacen, que tú vas a ver que tú puedes perfectamente sobrevivir aunque las personas a ti te rechacen. ¿Cómo voy yo a superar el miedo de que abra una empresa y mi empresa no vaya adelante? O sea, ¿cómo voy a superar eso? Pues abriéndola. Si Dios, yo digo, ojo, el valiente, y yo aún lo apunté porque mientras Dios me daba el mensaje, yo apunté, el cobarde es aquel que desiste cuando Dios le ha dicho avanza. Y valiente es aquel que aunque todo le diga no vayas adelante, él sigue caminando. Entonces, Dios no ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de osadía, un espíritu de poder. Tú puedes superar este miedo. Tú puedes enfrentar y superar cualquier adversidad, no solo el miedo y el temor, pero cualquier espíritu, adversidad o sentimiento negativo, porque todo el miedo, porque el miedo en determinados momentos es bueno para protegerte, pero el miedo que va en contra de la palabra de Dios, el miedo que te provoca, que te quiere bloquear, este no viene de Dios y tiene que ser eliminado. Pensamientos de miedo y temor, pensamientos de dolor. Entonces todo se va generando, el miedo empieza en tu cerebro. Si tú te pones a pensar en cosas de dolor, de miedo, tú vas a ser atraído por tus pensamientos, te van a crear esta atmósfera, este ambiente de miedo en tu vida. Entonces Dios hoy quiere hacernos nosotros libres de todo lo que nos bloquea, lo que nos impide de seguir adelante. Es enfrentando que nosotros superamos cualquier miedo o dolor que viene hacia nuestras vidas. Entonces tú puedes, ¿cómo yo puedo superar este dolor que yo estoy viviendo? ¿No? Un ejemplo, si alguien se está preguntando ahora, ¿cómo? Enfrentándolo, no huyendo. Hay personas que huyen, estoy sufriendo, me han herido, ¿vale? Voy a huir y esconder. Habrá momentos de que sí, vas a tener que parar. Habrá momentos, entonces Dios no quiere que nosotros seamos cobardes. Y hay momentos que nosotros tenemos que parar y respirar hondo y decir, vale, en esos momentos no estoy
voy a darme mi tiempo que necesito, pero en el momento donde Dios te diga, levántate, levántate, levántate y ahora es momento de enfrentar, voy a enfrentar el dolor, o sea, fui lastimada, me hirieron, me abandonaron, me rechazaron, me engañaron, me traicionaron, entonces aquí tú no tienes la culpa, tú no tienes la culpa, tú tienes que seguir adelante, tú libérate de ese dolor, no te quedes ahí estancado y siga adelante, que este dolor, o sea, entonces, ¿tú qué piensas? El dolor vino porque tú pensabas que tú no querías ser engañado por esa persona, tú no querías ser traicionado por esa persona, entonces cuando pasó te dolió, pero ahora tú vas a seguir adelante en tu vida sabiendo que esta traición, que todo esto, lo que fue orquestado por el enemigo para traerte dolor y pararte, no ha podido contigo porque tú sigues viva, entonces levántate y sigue caminando, y si hay momentos de otras situaciones de dolor, porque hay personas que pasarán por momentos donde tienen miedo quizás de avanzar en el ministerio, Dios le dice, haz esto, confía solamente, déjalo todo y abandona todo esto y presta atención en lo que yo te estoy hablando y sé direccionado por lo que yo te estoy direccionando. Entonces hay personas que tienen miedo y temor y no avanzan porque hubo un momento que el diablo dijo, este tiene un plan, esta tiene un propósito, tengo que buscar un modo de pararla, de hacer con que ella tenga miedo y temores y de que ella no quiera avanzar en determinados momentos. Por ejemplo, si Dios te quiere levantar y avanzar en el ministerio, habrá situaciones para que de miedo, de dolor, inseguridades, para que tú no avances. Vendrán circunstancias y situaciones y tú vas a decir, no, yo ya pasé por eso, ya no voy por aquí, porque yo ya pasé. Entonces, claro, el enemigo llegó delante para poner situaciones de que luego el día de mañana tú tengas miedo a dejarte soltar en lo que Dios te está diciendo. Si Dios te dice, va por la fe, vive por la fe, ¿no? Entonces, te voy a dar un ministerio y quiero que tú dejes todo para seguir, para pastorear mi iglesia, por ejemplo, mi rebaño. Entonces hay personas, no, yo ya pasé por ahí, entonces yo ya no voy porque, entonces el miedo que el enemigo trabajó, le está funcionando. Entonces esto, tú no es mayor, tú no estás siendo mayor, no estás superando al miedo, estás ahí siendo guiado, direccionado por él. Entonces necesitamos, si tú por ejemplo tienes miedo a la desaprobación, a la calumnia, te va a tocar pasar por situaciones en tu vida, para tú superar esto, el dolor y el miedo no es para parar uno, es para que uno diga, cerebro, mente, tú a mí no me vas a guiar, tú a mí no me vas a direccionar. Yo soy guiado, yo tengo la mente de Cristo. Cristo dice que yo todo lo puedo. Y Cristo dice que Él va delante de mí. Es que yo estoy contigo todos los días. Yo estoy contigo, no temas ninguna arma forjada contra ti. Contra mí prosperará ninguna arma forjada. Contra mi familia, contra mi iglesia, contra mi ministerio, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Entonces yo sigo adelante sin miedo, sin temor. Así que yo espero que este mensaje sea de edificación a tu vida en el día de hoy. Comparte con aquellas personas que tú sientes que necesitan ser activados, que se han bloqueado en determinados momentos de su vida, en su familia, con el dolor que han vivido, sea desde la infancia, adolescente, de adolescencia o en su juventud. El miedo es solo un títere del diablo para estancarte, ¿no? Lo que yo temía, dijo, ¿no? El salmista, lo que yo temía me ocurrió. Entonces aquello que tú tienes miedo va a ocurrir porque es una forma de que tú se libere de eso y diga, uy, lo que yo temía me pasó, pero ¿sabes qué? Sigo viva, no morí. Entonces es eso que Dios quiere en nosotros, que nosotros sepamos que podemos en Él. Sus hijos no tienen que tener miedo, tenemos que tener temor de Dios. Esto es otra cosa, de obedecer a nuestro Dios. Pero miedo al enemigo no tenemos que tener. No tenemos que tener miedo a las circunstancias, a las adversidades que va a pasar, porque sobre todas esas cosas nosotros ya somos más que vencedores. Sobre todas esas cosas nosotros ya hemos vencido, nosotros ya nos hemos recibido la victoria. En el nombre de Jesús, a través, mediante de la victoria que Cristo nos ha dado. Padre, yo oro en esta hora, Señor, que tú venga a liberar, Señor, tu unción, tu liberación, oh Padre, aquellas vidas que están, Señor, enfrentando, Señor, espíritu de temor, de miedo, de tormento que las atormenta. Padre, en el nombre de Jesucristo, declaramos que toda huida se va, que ellos se enfrentan, que ellos ponen cara, que tú levantas con un espíritu de gallardía, de osadía, espíritu de poder, sea derramado, Señor, y activado en nuestras vidas, en la vida de tus
tus hijos que ahí están, o sea empoderado hoy, empodérate en el nombre de Jesucristo y sepa que mayor es Dios que va delante de ti. El Señor dice, que sus ángeles acampan alrededor tuyo, a tu lado para guardarte y librarte, que ninguna arma forjada, ninguna plaga llegará a tu tienda, a tu morada. Ora a Dios. La oración hace con que todos los temores se liberen. La oración nos aproxima de Dios, que es el Dios de valor, de poder, y eso te da poder para soportar y enfrentar cualquier enemigo que se levanta. La oración, la lectura de la palabra, ella hace con que todos los miedos que están el enemigo formando en tu mente sean desabaratados, porque el diablo empieza a formar ahí miedos y temores en la mente para luego bajar al corazón. No deja cuando esos pensamientos de miedo y temores vengan a tu vida. Ve a la palabra de Dios y busca ahí todo lo que habla relacionado al miedo, y la palabra de Dios te va a fortalecer. No tengas miedo, no tengas miedo, es que yo estoy contigo. Oh, aleluya, Dios está aquí, Dios está ahí contigo. Siga adelante, siga avanzando en todos los sueños que Dios te ha dado. Si Dios te ha dicho que sí, siga sin miedo, sin temor a fracasar, porque yo digo, todas las cosas, la palabra del Señor dice, todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios, Romanos 8:28. Entonces, de modo que todo lo que ocurra va a formar parte para una perfección, para que seamos perfeccionados, para poder hacer todo excelente para nuestro Señor. Padre, gracias por su vida. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Sea libre de todo dolor en el nombre de Jesucristo. Toda la trampa del diablo que quiso hacer para traer toda traición, engaño, mentira, todo abandono, rechazo, todo lo que te trae dolor. Ahora tú dices, Señor, me trae dolor eso. Yo vengo arrastrando eso, Señor, desde la infancia. Tengo miedo, Señor, a esto, porque eso impide que personas tengan relacionamiento. Eso impide que personas abran empresa. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que las personas le engañen, le traicionen. Tienen miedo a tener una relación con nueva persona. Y hoy, Señor, yo tengo miedo en esta área. Señor, tengo miedo a que tú me abandones. Hay personas que tienen miedo del abandono del mismo Dios. Tienen personas que tienen miedo a ser rechazado, abandonado, engañado. Ora a Dios, miedo al temor a todo. Pon delante de Dios. Haz un ayuno. Yo he tenido temores que he tenido que ayunar y pedir al Señor, libérame, Padre. Libera de estas áreas, Señor, porque quizás cosas que desde la infancia yo venía enfrentándome y aquello estaba, porque el miedo, hay miedos que están intrínsecos de la persona, que la persona ya convive y ya ni sabe que tiene miedo, ya forma parte de ella. Libérate de todos los miedos, de todos los temores, porque parece que no, pero en una área u otra de tu vida tú estarás estancado. Dice, Señor, todos mis miedos y temores aquí están delante de ti, y aún los que yo, Señor, no conozco, aún los que yo desconozco, Señor, que están interfiriendo, que son estorbo, Padre, para tú hacer tu obra en mi vida, Señor. Todos los dolores, los miedos, saca, Señor, de mi vida, Señor, en el nombre de Jesús, y avanzo con pasos firmes y fuertes, confiando en ti, oh Padre, confiando que tú, Señor, pondrás personas delante de mí. Tú, Señor, harás todo lo que tú ya tienes determinado para mi vida. Confía en el Señor. Libérate de todo miedo que te dice que Dios no está contigo. Esto es mentira. Y si Dios es contigo, ¿quién será contra ti? Dios es contigo. Dios te bendiga, amado, amada. Que el Señor les bendiga de una forma sobrenatural y natural también. Que aquí estaremos siempre que el Señor nos ponga un mensaje. Quiero bendecir a todos mis amigos, hermanos que nos ven desde los Estados Unidos. Tenemos personas desde México, desde Argentina, desde Brasil, aquí de Europa también, de América Latina. Bendecimos a América Latina, que el Señor bendiga en el nombre poderoso de Jesús.